Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Mendoza, fundadora de Mendoza Group. Me encuentro hoy en este espacio dedicado a ustedes porque muchas de las preguntas frecuentes que nos han llegado últimamente de nuestros clientes en el mundo entero es relacionada con el tema de la visa EB5 acá en los Estados Unidos, cómo migrar a través de esta visa. Por eso decidimos hacer este capítulo en donde vamos a aprender, no se lo pueden perder, vamos a aprender de qué se trata esta visa, qué requisitos necesitan, qué proyecto lo llevan a esta visa y para eso me acompañan en el panel Diego Jiménez, quien es mi esposo y fundador también de Mendoza Group, con más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo y nos acompaña nuestra pieza clave. Nuestro abogado aliado Camilo Espinosa, quien es muy reputado acá en la Florida, tiene ardua experiencia en este proceso de visa EB5. A los dos, Camilo y Diego, bienvenidos. Muchas gracias, Clau. Bueno, Gracias, Claudia, gracias, Diego, y un honor estar aquí con ustedes, compartiendo mucha información que yo sé que mucha gente le va a parecer muy valiosa, sobre todo este programa de B5. perfecto, Camilo. Como sabemos que esto es un programa bastante necesitado en este momento por muchos clientes, vamos a empezar con las preguntas para irlo desarrollando lo más eficientemente posible. ¿Listo? Vamos, Vamos. vamos por adelante. Mira, lo importante de la EB5 es que va para la residencia americana, en el cual ya sé esas preguntas para dónde van, pero la clave es residencia americana para inversionistas, familia, poder llegar a vivir en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos sus hijos, esposo, cónyuge, poder estar acá también y poder más adelante, y la clave es llegar a la ciudadanía. Entonces, todos nuestros clientes su objetivo final es la ciudadanía americana. Entonces estamos listos. Yo estoy listo acá. Perfecto, entonces arranquemos con eso. ¿Qué es la visa EB5 y por qué esta visa dicen que es la más rápida y la que la única que te lleva a la Green Card, Camilo? Explícanos eso por qué. Bueno, entonces mira, la categoría de B5 viene en 1990. En ese momento el programa tocaba invertir $500.000 o $1.000.000 y se genera para crear empleo, o sea, básicamente para incentivar la economía en los Estados Unidos, o sea, para atraer inversión extranjera. En aproximadamente ponle un 1992 y un poco antes se crea el programa del Centro Regional. Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciar una inversión directa y una inversión a través del Centro Regional. Uno puede hacer puede aplicar la categoría B5 con una inversión directa. O sea, yo vengo y invierto en mi propio negocio. Listo, pongo en ese momento mi millón o mis $500.000 y creo 10 puestos de trabajo directos en nómina, W2. Entonces la gente llegaba y compraba una franquicia y se gastaba un par de millones de dólares, ¿no? Diego y Claudia, porque crear un negocio directo no es solamente No invertir es un solo millón en de la dólares, inversión, sí. no, es tener 10 personas por un periodo de 2 años, todo esto genera, o sea, como mínimo te vas a gastar, no sé, 2, 3 millones de dólares dependiendo de lo que tú vengas a hacer. El centro regional se crea especialmente para esto, para que pool de inversionistas se puedan juntar para un solo proyecto y que puedan todos entrar bajo la misma categoría. Entonces, el centro regional es una entidad privada en el cual está auspiciada por el gobierno americano y ellos mismos van patrocinando proyectos. El centro regional no requiere los trabajos directos, sino requiere en este momento nueve indirectos, uno indirecto, dependiendo del área. Pero ponle, permite trabajos directos, indirectos e inducidos. Excelente. Ahora, después hubo unos cambios en la administración de Trump, la primera, y después se paraliza el programa y en el 2022, gracias a Dios, vienen nuevos cambios muy positivos para nuestros clientes, para todos estos inversionistas. ¿Y estos cambios en qué van? El monto pasa de 500.000 a 800.000, pero miremos, no es tanto, viene desde 1990 en 500.000. Entonces, 500.000, 800.000, ok, perfecto, y de millón a millón 50.000. Por supuesto que los proyectos que tienen 800.000, pues da mucho más viabilidad de pronto para que los inversionistas puedan llegar a acceder a este dinero. Pero entonces, ¿qué determina lo uno con lo otro? ¿Dónde está ubicado el proyecto? O un índice de desempleo que se tiene que en cierta manera corroborar con un plan económico, un plan de negocios. Entonces, la EB5 es una de las categorías que te lleva a la residencia americana, pero no es la única. Es la única a través de inversión. Por eso es la más fácil. ¿Por qué? Porque imagínate, tú no tienes que tener una oferta laboral, sino de que De depende de acuerdo. ti. Y dos,
Tú no tienes que ir a demostrar tus talentos o tus habilidades extraordinarias o hacer un proyecto. No, yo tengo mis $800.000, califico. Entonces, para las personas que tienen esos recursos, que es bastante, pues no todo el mundo los tiene, pero es bastante exclusivo, pero tienen esos recursos, es una manera para poder llegar a la residencia americana, Claudia. Excelente. Bien, Camilo, muy buena introducción. Quería preguntarte, porque es seguramente la pregunta principal que tienen los clientes después de entender cuánto dinero necesitan para invertir, y es, ¿en cuánto tiempo, después de haber hecho la inversión, van a poder estar aquí en los Estados Unidos legalmente trabajando y con todos sus derechos? Bueno, entonces mira, en este caso es extremadamente importante esa pregunta. Hay dos maneras de cómo se puede hacer una petición. Una petición consular, en el cual yo espero en mi país de origen a una entrevista que se puede demorar un par de años. O si estoy en Estados Unidos, imaginémonos que yo voy para la Copa del Mundo el próximo año, o ahorita el Mundial de Clubes, Ujú. y decido, hey, puedo hacer la EB5, hablo contigo, Claudio, hablo contigo, Diego, hablo con, con mi equipo legal, ¿me puedo quedar en Estados Unidos y hacer un cambio de estatus en Estados Unidos? Ya estando en Estados Unidos, sí. Pues tú te puedes quedar en Estados Unidos y estando en Estados Unidos, aproximadamente al día de hoy, 90 días y un poco menos, te va a llegar un permiso de trabajo y permiso de viaje para que te puedas quedar legalmente, para que te llegue tu número de seguro social, para que puedas trabajar, para que puedas viajar. Y ahí tú estás legalmente, Diego, hasta que te llegue la residencia americana en un par de años en los Estados Unidos. Entonces es una Pues a ver si manera te que no entendí. existía antes, eso es nuevo, eso viene del 2022. A ver si te entendí. Entonces, alguien que tiene su visa normal de turista viene y decide invertir en una EB5 para obtener su visado EB5. Entonces, empieza el proceso así tal cual como lo describiste, partiendo de un visado de turismo. Correcto, pero teniendo en cuenta que su intención no es nunca de venir a hacer este cambio de estatus, sino viene con su intención, entra con la intención de su visado. Entonces su visado es de turista, bueno, es hacer turismo. Ya estando acá, esa intención puede cambiar y el gobierno americano lo permite. Fantástico. Camilo, ¿cómo se une, para que pueda entender la audiencia, cómo se une este visado de B5 con un proyecto inmobiliario? ¿En dónde se Bueno, encuentran estos dos? eso es importante y en este caso, por ejemplo, ustedes que representan al proyecto de House, que lo conocemos muy bien, porque no solamente es inmobiliario la EB5, ¿no? Y es importante, y pongo un disclaimer, nosotros, Camilo Espinosa y Lógica, pues no, o sea, somos aliados estratégicos y uno de los aliados estratégicos pues siempre ha sido House. Entonces, buscamos maneras de colaborar, más no trabajamos internamente para el proyecto, pero ustedes sí. Entonces, llega un developer, un constructor, y dice, bueno, yo quiero hacer este proyecto de construcción, como en este caso. House está ubicada en un área que está cerca al Design District, muy bien localizada. Creo que el crecimiento es grandísimo y lo sé porque yo tengo inversiones ahí, yo, que no tienen nada que ver con EV5, sino que por casualidad de la vida en el 2020, en pandemia, estábamos buscando con un par de socios y compramos un dúplex muy cerca. Un Porque par real de estate siempre es una buena inversión, Cami. Sí, correcto, ¿no? Y entonces conozco el área. Ahora, entonces esos developers pequeños, medianos, grandes pueden llegar y decir, bueno, quiero construir acá este edificio y para este edificio dicen, bueno, hay diferentes maneras como puedo llegar y levantar dinero, capital, para poderlo construir. Una de estas puede ser EB5 y lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años es que muchos constructores están haciendo lo mismo porque es una oportunidad. ¿Y porque es una oportunidad para ustedes? Ustedes más que nadie lo saben. Porque uno, el inversionista recibe la residencia americana. Dos, el gobierno americano pues está creándose puestos de trabajo. Y tres, pues el constructor está en cierta manera ayudando a construir su proyecto con dinero un poco más barato comparado con un préstamo de construcción o reemplazando equity o reemplazando capital de pronto de socios que ya están en el proyecto. Entonces, siempre va a estar atado un proyecto a través de centro regional, pero no necesariamente de construcción, Claudia y Diego, puede ser un proyecto de lo que tú te puedas imaginar, pero ahí donde uno dice, bueno, imagínate que no sea de construcción. Otro tipo de proyectos, pues de pronto crea un poco más de peligro, ¿no? Con De respecto a esto. riesgo, de De riesgo. riesgo, perdón, de Ujú, riesgo, de riesgo. ujú. Pero ojo.
Eso ya lo determina pues el constructor y sus abogados y los inversionistas, por supuesto. A mí, volviendo al tema, porque suena demasiado fácil, ¿no? Que estoy, empiezo el proceso y a veces tan rápido como 90 días ya puedo tener mi permiso de trabajo y estar legalmente en los Estados Unidos. ¿Esto es diferente para alguien que inicia el proceso fuera de los Estados Unidos? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro que sí, porque mira, son dos maneras. La manera consular, que es nuestro inversionista, por lo general nuestro inversionista que, por lo general de todos, no está buscando quedarse, sino está diciendo, hey, mira, yo no me puedo quedar 4 o 5 meses en Estados Unidos, yo tengo mis empresas en México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Cuando sea el momento de la entrevista, yo voy a la entrevista y me dan la residencia americana. Ese es el inversionista por lo general, el común, común y corriente. Ahora, hay otro tipo de inversionista que dice, y especialmente, claro, tú y yo hemos trabajado con diferentes casos que son los hijos. Entonces, ve, y mi hijo está en Estados Unidos y mi hijo quiere quedarse en Estados Unidos porque está estudiando, está en su OPT y esto y demás. Ese tipo de inversionista sí quiere quedarse, Diego. Entonces, ya estando en Estados Unidos, le permite hacer un ajuste de estatus, que es cambiar de su estatus de F1 de estudiante a la residencia americana, y lo permite. Y de ese I-485, que es la forma principal para hacer el ajuste de estatus, se deriva en dos formas, que es la I-765, permiso de trabajo, y 131 permiso de viaje para poder salir del país. Ahora, las personas que lo hacen consular no tienen que pedir un permiso de trabajo, permiso de viaje. ¿Por qué no? Porque no están en Estados Unidos. Entonces ellos pueden viajar con su visa de turista, entran y salen cuando ellos quieran y no tienen que trabajar porque pues no están trabajando en Estados Unidos. Entonces el proceso depende, pero lo importante es que es híbrido y que la misma administración permite comenzar consular y terminar también ajuste de estatus o hacer ajuste de estatus y de pronto terminar consular. Todo va a depender de lo que necesita el cliente. Y en ese segundo caso, el ajuste de estatus, ¿cuánto se demora? Si en el primero hablamos de no, pudiera llegar a ser hasta de 90 días, en este caso, cuando lo haces por fuera, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para llegar a una entrevista, ten en cuenta que 90 días es el ajuste de estatus para el permiso de trabajo y permiso de viaje. El ajuste de estatus de la residencia americana se va a demorar casi lo mismo. Yo te diría un poquito más de 3 años, pero tenemos que mirar los tiempos de USCIS. Pero es para todos igual, Ok. casi igual. O sea, pongo el disclaimer, que hay diferentes proyectos que se pueden demorar un poco más o menos. Toca revisar. Eso toca revisar cada mes y mirar cómo están las tablas de USCIS. Cami, con el cambio de gobierno hemos escuchado que puede haber cambios en este tipo de visa de B5. Eh, ¿Qué tan cierto es y qué tan fácil va a ser que haya estos cambios? ¿Qué tan rápido deben actuar nuestros clientes que están pensando en migrar a través de un tipo de visa como esta que ya tiene como las fechas claras, los tiempos claros? ¿Qué tan rápido deben actuar? Mira, si tienes el dinero y quieres la residencia americana, el momento es ahora. A pesar de que la ley y el programa está blindado, entre comillas, ¿no? Hasta el 2027, tenemos que mirar que esto puede cambiar. Entonces, sí, en este momento Trump lanzó una lotería o ahí se inventó un tema de 5 millones de dólares para residencia americana que no sabe, nadie sabe lo que es, pero puede tocar respetar de nuestro presidente de Estados Unidos. Pero la ley de B5 no cambia porque Trump, así quiera o no lo quiera, pues no puede llegar y bajo un decreto presidencial eliminarlo, ¿no? Porque eso es el Congreso. Imagínate, si lo llega a hacer, eso sería como si tuviéramos un rey llegar y sale y esto. Entonces las cortes y el legislativo no sirven para nada. No, ahora el Congreso la puede cambiar, pero para eso se va a demorar, y se va a demorar por lo menos un año y pico. Entonces, ¿qué significa esto? Si tienes el dinero y quieres la residencia americana, comienza ya. No comiences mañana, no comiences en 6 meses, un año, ya perdiste un año. Es el momento para ahora. No va a cambiar. Esto viene para quedarse, pero de pronto Trump puede llegar y sacar una de 5 millones de dólares y te da la residencia americana en un día. Bueno, si la llega a dar y la gente tiene 5 millones de dólares para, no para invertir, para regalar, para donar al gobierno americano, pues bienvenido sea, los aceptamos también. Pero yo lo dudo que vaya a pasar, Claudia, ¿no? Diego, 5 millones de dólares es mucho dinero como para estar regalando. Es mucho Claro. dinero y si llegase a pasar, como tú dices, no va a tener retroactividad y sobre todo a proyectos como House, que ya tiene los cupos ya aprobados por el gobierno, pues esos cupos van a ser respetados. Por supuesto, la ley no aplica de una manera retroactiva y si llega a eliminar el programa de B5, imagínate la cantidad de demandas que van a haber. Hay proyectos, todos los proyectos EB5 dependen de EB5.
Entonces, imagínate, tú haces un plan financiero con esto y con lo otro, y un momento te dicen, no, ya no lo puedes hacer porque me inventé X, Y, Z. Se vienen las demandas a nivel federal y las van a ganar. Ya, entendido. Cami, siguiendo con los requisitos, una pregunta que también frecuentemente nos hacen nuestros inversionistas y es, ¿ese capital EB5 debe ser dinero propio o puedo pedir un crédito o puedo recibir un regalo de mi tío o mi tía ricos? Mira, eso es lo bonito de la EB5. Puede ser por origen dividendos, salarios, trabajo, bonos, herencias, ventas de propiedades, regalos, préstamos individuales, corporativos o incluyendo préstamos que hacen mucho. Todos esos inversionistas que tienen cuentas de inversión y no quieren liquidar sus cuentas de inversión por obvias razones, lo que hacen es que piden un préstamo sobre su portafolio, no liquidan y mantienen su inversión a un interés un poco más bajo para no llegar y liquidarse completamente. Todo lo que puedas imaginar que sea legal se puede hacer. Ahora, si viene una persona a darle un préstamo completamente desconocida, pues eso es como muy raro también, ¿no? Ahora, y en ese caso, pues se va a hacer el origen de fondos sobre la persona que hizo el préstamo. Entonces, se hace un origen de fondos, que es uno de los elementos esenciales, en el cual nosotros vamos para atrás para saber cómo se adquirió este dinero. Entonces, la gente a veces se pone, no, bueno, yo recibí un préstamo de esto y lo otro. Puede ser, pero se le hace el origen de fondos de la persona que hizo el préstamo. Si no, todo el mundo haría eso, ¿no? Mediante una persona con origen de fondos ahí medio eso, hace un préstamo y ya, listo, pum, blanqueó el dinero y se quedó. No, 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 no. Y además también el gobierno es consciente y somos conscientes, no todo el mundo da un préstamo de $800.000, ¿no? Entonces basta, ojalá, ¿dónde? Para ir a que nos den un préstamo. Entonces, todo se puede con tal de que sea legal. El segundo elemento, trazabilidad, hablamos de cómo ese dinero llega a los Estados Unidos. Entonces, en este caso, trabajamos con muchos clientes de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Bueno, Argentina, ahorita pongámosle el asterisco de México, en el cual es bastante, de Ecuador, en el cual tú mandas de banco a banco. Ahora, a Argentina, le digo el asterisco porque por lo general la gente no utiliza la banca. Y ahí es donde tenemos más problemas porque imagínate, tú llegas con 1.050.000, podemos poner el origen de fondos, pero llega por medio de una cueva de una empresa tercera a tu cuenta en los Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar que todo concuerde. Si viene Camilo Espinosa a Colombia, pues que llegue Camilo Espinosa a Estados Unidos y de ahí a la cuenta de escrow. Pero es uno de los elementos más sencillos de poder llegar y poder comprobar con el gobierno americano para que te den esta residencia americana. Oye, ¿y Bitcoin funciona? Por supuesto, la Ok. gente se asusta, ¿no? La gente se asusta con el Bitcoin y en realidad es hasta en el código de la IRS, eso es como si fuese una acción. Entonces, ejemplo, tú tienes Bitcoin y te pagaron aquí o allá, al revés, hasta hace la trazabilidad mucho más fácil, ¿no? Porque Claro. lo que tienes que hacer es, tú tienes tu Bitcoin, lo conviertes en efectivo, lo mandas a la cuenta de escrow. Y en algún momento, te digo, en algún momento, ponte a pensar algo acá hablando que no, nunca lo había pensado que me han hecho esa pregunta, Diego. Yo creo que hasta los proyectos y los developers más adelante van a llegar y aceptar Bitcoin. Ya Pues, hay un proyecto eh, aceptando Bitcoin en ¿sí? Miami. Sí, hay Mira eso. uno. Entonces el escrow account tiene su cuenta en Coinbase o esto, llega Ujú. el dinero ahí y llega el developer y le va a empezar hasta a pagar los general contratos con Bitcoin o con Ethereum o con Cardano, lo que se pueda, se puede. Es legal. Ahora, toca hacer la trazabilidad sí o sí de cómo se obtuvo el Bitcoin. Eso va a ser clave, ¿no? Claro, por supuesto. Y siguiendo con el proceso, Cami, ¿qué otros documentos, qué otros requisitos de papeles necesita nuestro cliente cuando va a aplicar esta visa EB5? Entonces, mira, hay cuatro elementos esenciales. Hablemos de los elementos esenciales. Uno, trazabilidad, origen de fondos, perdón, origen de fondos. Revisar de dónde viene el dinero. Nosotros vamos por lo general 5 o 7 años para atrás, declaraciones de impuestos y todos los documentos que conllevan a cómo se originó el dinero. Dos, trazabilidad de fondos. Cómo llega de banco a banco y cómo llega a la cuenta escrow de los Estados Unidos. Ahora, tres, el proyecto, y en este caso House, que lo conozco, hizo un plan de negocios, hizo un plan económico en el cual prueba los puestos de trabajo para poder llegar a hacer este proyecto. Entonces, por cada inversionista, 10 puestos de trabajo, un proyecto también aprobado. ¿Ok? Cuatro, ahora la admisibilidad. Eso es importantísimo. Admisibilidad de
el cliente. En este caso, el cliente tiene que no tener ningún tipo de récord penal, violaciones migratorias anteriores, asimismo, ponerse las vacunas. En otras palabras, Claudia, si ya tiene visa de turista y ya de tomar las huellas digitales, esta persona va a estar bien sin ningún problema. Ahora, si hay récords que nosotros no sabemos, clave e importante que nos dejen saber inmediatamente. Esos son los cuatro elementos esenciales para poder llegar y calificar. Perfecto. Fantástico. Mira, otra pregunta es, porque tenemos muchos clientes que inician su proceso con el visado E2, cuando su intención al final es realmente vivir en los Estados Unidos. ¿Nos pudieras ayudar a entender qué diferencia hay entre E2 y EB5 y cuándo usar la EB5 y cuándo usar la E2? Claro, y excelente porque son peticiones completamente diferentes. La E2 es la visa de inversionista de no inmigrante, o sea, tú no vienes a emigrar a Estados Unidos, vienes con un propósito muy limitado, inviertes una cantidad sustancial, puede ser $150,000 suficiente, tienes el 50% dueño de la empresa, vienes a dirigir tu negocio, lo controlas, pero es real y operativo. Es un negocio que hay una oficina, hay una facturación, hay un plan de negocios a 5 años, puede ser una cafetería, puede ser una escuela, puede ser lo que tú te puedas imaginar, E2 lo puedes hacer, pero el cliente no va a la residencia americana, Diego. Entonces, muchas veces la E2 es el mecanismo para poder entrar a Estados Unidos de una manera legal y estar con su familia, ¿verdad? Porque ahí entra la esposa o el esposo y los hijos menores de 21 años que no estén casados. Pero la gente llega y entra en negocio y se la prueba y dice, bueno, ¿y cómo llegó a la residencia americana? Porque tiene validez, ¿no? En Chile es 1 año, México 4 años, Colombia 5 años. Y a los 5 años hacer la renovación. La renovación, entonces las personas que tienen la capacidad económica dicen, ¿hay otro tipo de visado para llegar a la residencia americana que pueda ser por inversión? Sí, la EB5. Ahora, la visa de inversionista EB5, y le digo visa de inversionista EB5, en realidad no es una visa de inversionista. Es la categoría de empleo EB5 que está relacionada también con inversión. Porque no es el cliente no invierte en EB5 para, en realidad estoy invirtiendo para sacar un retorno de inversión porque me va a ganar un 10, 15, 20%. Es muy, o sea, si encuentran proyectos así, salgan corriendo porque eso no, eso está raro. Ujú. Entonces es un porcentaje pequeño de retorno, pero que van a la residencia americana. Ahora, muchas veces la gente dice, empiezo con E2, termino en EB5 o de pronto voy directamente a la EB5. Y hemos visto los dos escenarios. Durante toda la charla, Cami, en varias oportunidades has hablado de lo importante que es para un proyecto tener la aprobación ya del gobierno, ¿no? La carta, la I-956F. Este proyecto House by Shigeru Ban ya la tiene. ¿Qué tan importante es para un inversionista tener esa información, de que tenga clara que el proyecto ya tiene esa aprobación? Bueno, es bastante importante y en este caso, yo les doy el disclaimer, nosotros en Lógica nos contrató el centro regional para hacer este proyecto y para hacer básicamente esta aprobación, para tener esta aprobación. Eso lo trabajamos con uno de nuestros abogados que es Tracy. Es bastante importante porque sin esta aprobación, tú no puedes, o sea, puedes de todas maneras comenzar y atraer inversión, pero ¿qué pasa si la niegan? La Se cae, incertidumbre, ¿no? claro, Entonces, todos los proyectos deberían tener su carta de aprobación de EB5 y es fundamental y esencial, es elemental para esto. excelente. Y fuimos de una de las primeras empresas en Estados Unidos, te lo digo, con esta aprobación. ¿Así? Nosotros creo que la sacamos en 6, 7 meses, sí, porque esto es completamente nuevo. Ah, Esto mira. era completamente nuevo en su momento. Excelente. Eso le da mucha tranquilidad al inversionista, Cami. Cuando hemos hablado con los inversionistas que han llegado para House, ese punto les da mucha tranquilidad para tomar acción. Por supuesto. Y siguiendo con los puntos que le dan tranquilidad a los inversionistas para entrar poniendo su dinero en House vía el programa EB5, ¿tú nos puedes contar si has manejado procesos exitosos dentro de House llevados para obtener la visa EB5? Sí, hay varios casos que ya tienen su permiso de trabajo y permiso de viaje aprobados y en un tiempo récord. Creo que esta administración, Diego, le está poniendo mucho énfasis en los inversionistas que ponen dinero y sobre todo en estos procesos de permiso de trabajo y permiso de viaje. Ahora, residencia americana, es muy raro que proyectos como House o como otros ya tengan clientes con residencia americana porque los tiempos no van a dar.
Ujú. sea, o sea, se necesita más tiempo para que podamos llegar a esas residencias americanas. Y cuando dices tiempo récord, de cuánto tiempo estás hablando, Cami? Creo que nos demoramos en un caso menos de 92 días en la aprobación de trabajo y permiso de viaje. Bastante rápido. Excelente, excelente. No sé, Dieguito, ¿qué otra pregunta tienes? Bueno, y en tu perspectiva, y no sé si esto te comprometa de alguna manera, ¿qué diferencias ves tú en House? ¿Qué fortalezas ves tú en House como proyecto para EV5, perdón, comparado con lo que ves en el resto del mercado? Bueno, mira, ahora ya no lo hago como abogado, importante, o sea, no van a tener, o sea, no vayan ahora a invertir porque Camilo Espinosa está diciendo eso, ¿no? Cada uno tiene que hacer su debida diligencia con su equipo legal o equipo económico para hacer esto. Uno, y tengo un conflicto de emociones y de intereses porque conozco a la gente de House, a Willy, a Orlando, a Felipe, Carlos, pero no hablemos de ellos, hablemos de dónde está ubicado. A mí me encanta esa área y lo que se viene en esa área y cómo se está desarrollando esa área, donde todos esos proyectos de millones de dólares que se están desarrollando, porque si tú miras, vas Miami para el sur, ya no hay mucho, o sea, dónde hacer. Creo que acá es donde se están llevando todo eso. Hace poco estuve almorzando en el Mandolin, que es uno de los mejores restaurantes que hay en Miami, que está a un par de cuadras, ¿Qué ¿no? cuadras? Sí, Eh, Entonces, creo que el área es fundamental y ustedes son realtors. O sea, es básicamente location, 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 anticipándose con lo que viene. Y el proyecto es bello. No hay proyectos así en Miami. muy Es pocos. de- Este es disruptivo, por lo que es- viene detrás de es- una gran marca que es Shigeru Ban, este claro, arquitecto japonés, total. O sea, ganador del premio entonces, Pritzker, o sea, es correcto. único. Entonces, ahora, eso es como una opinión personal. A mí me gusta mucho la arquitectura, esto, lo demás. Entonces, creo que es bastante bello en el caso de que lleguen a lograr el éxito del proyecto. Vivir en uno de esos apartamentos debería ser lindo, ¿no? Hasta para una persona como yo que está casado y tiene tres hijas. Que no, yo diría, yo nunca me vuelvo a un apartamento en esto, pero si llegan a mezclar esto con lo otro, uno nunca sabe. De pronto cambio con amigos De pronto tenemos ahí cliente, buena mira. vista. De pronto tenemos cliente. Cami, si una persona ya toma decisiones para empezar su proceso con EV5, ¿cuáles son los primeros pasos que debe tener en cuenta esta persona que va a empezar a hacer el proceso? Mira, es clave uno, lo más importante, la firma legal de abogados y saber esta firma de abogados que tenga la experiencia para la EB5. O sea, que haya trabajado con EB5. Creo que eso es clave. No todos los abogados migratorios trabajan con EB5. Así tengan 30 años de experiencia. Yo conozco abogados de más de 30 años de experiencia en inmigración que no saben nada de EB5 y prefieren no tocar EB5. Eso es importantísimo para este o para cualquier proyecto porque es donde comienzan a hacer el origen de fondos, la trazabilidad de fondos, etcétera. Esa es la clave, Claudia. Ya cuando hagamos el origen de fondos y trazabilidad de fondos, ya lo demás es fácil porque los Sí, documentos de este como de cualquier otro proyecto ya están listos. Eso es llegar y pum, acomodar y listo. ¿Hay excelente. alguna manera, has mencionado cuáles son esas cosas con las que el inversionista tiene que tener mucho cuidado cuando va a invertir en Visa EV5? ¿Tuvieras otros ejemplos de errores comunes que cometen las personas adicional a elegir el asesoramiento inadecuado? Sí, mira, yo creo que nos ha pasado dos veces, menos mal, dos veces nada más en 13 años. No es tan malo, ¿no? Dos veces. No, Una, este cliente o sea, mete en EB5, pero no sabe las implicaciones que es quedarse en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, etcétera. Y a los 2 meses se quería salir del proyecto, y no de este, otro proyecto. Tú ya firmas unos documentos de oferta, tú estás comprometido. Y yo le dije, Jorge Guzmán si Perucheni, fuese, WhatsApp de audio. tranquila. Entonces, Oh, hablemos de los dos. Otra vez. Entonces, en este caso, mira, dos situaciones que me han pasado anteriormente en 13 años. Entonces, no es tan grave la situación. En el cual tienen que estar seguros de que es lo que quieren hacer. Porque mira lo que nos pasó en este caso. Al mes se arrepintió y era un señor de edad, y lo entiendo, pero eso lo hablamos muchas veces. Él estuvo ahí.
intercambiando proyectos. Ya cuando tú sometes un caso, pues imagínate, ya estás comprometido con el constructor también te cree. Es como si el constructor de ya someter un caso te dice, no, ya no quiero estar en eso, salte y te toma tu plata, tú vas a quedar como así, ¿qué pasó? Y en el otro caso me pasó hace poco en el cual tenía una residencia de otro país y no estaba muy seguro, pero o sea, sometió, pero eso lo pudimos cancelar, por lo menos no alcanzamos a someter. Entonces, creo que la seguridad de ser residente americano, vivir en Estados Unidos, que su familia vive en Estados Unidos, llegar a la ciudadanía, esa es la clave. Si no estamos seguros, buscamos otros mecanismos para eso. Excelente. Es decir, si alguien que no tiene la intención de vivir en los Estados Unidos realmente puede eventualmente, si no cumple con los 180 días de estancia, llegar a perder su green card, su visado y sus permisos. Depende. Puede llegar a hacerlo y te digo, y si uno no está pensando en vivir en Estados Unidos por lo menos 6 meses, no ahora, pero de pronto en 3, 4, 5 años, pues toca reevaluar muy bien lo que se quiere hacer, ¿no? Clarísimo. Cami, ¿y cómo es el proceso luego de que ya tienes tú la Green Card a través de esta visa B5 para ir a la ciudadanía? 5 años de ser residente americano aplicas a la ciudadanía, 90 días antes, Claudia. Es bastante rápido. Es muy rápido. Perfecto. Bueno, fantástico. No sé si tienes más preguntas, Clau, ya llega el momento No, de ya. cerrar. Ya Camilo nos ha apoyado un montón, de verdad súper valiosa toda la información. Camilo, muchísimas gracias por el tiempo, por toda la experiencia que nos has acá transmitido. Muchas gracias brevemente, y sí, yo sé que hiciste un buen resumen. Y Diego, muchas gracias también por participar. A ustedes, acá para apoyarlos, lo que necesitan así mismo, sus clientes con mucho gusto, Lógica y Camilo Espinosa, puertas abiertas para lo que necesiten y seguiremos trabajando en conjunto. Camilo, Excelente. muchísimas gracias. Un A placer, ustedes, como igual. siempre. Bye bye. Hasta Bueno, y luego. a ustedes si les hizo sentido todo esto que escucharon acerca del programa EB5 y si quieren venir a vivir a los Estados Unidos o quieren que su hijo resida legalmente acá en los Estados Unidos, pues estamos nosotros acá como equipo dispuesto para ayudarlos, para asesorarlos en este proceso. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.